Hola, buenas tardes. Bienvenidos a este nuevo vivo. Hoy con la invitación de Runcún, Chile, bueno, de la mano de una gran amiga, Daniela. Así que bueno, vamos a esperar que se conecte. Así arrancamos con el temario de hoy. Es sumamente interesante. Eh, el valor del mobiliario siciliano en la infancia. Muy lindo tema que hemos elegido y con muchas ganas de conversar, charlar con ustedes. Como siempre, por supuesto, pueden ir dejando sus preguntas, también estamos conversando con Dani, que así las podemos responder. Creo que estos vivos, eh, lo interesante es esto, ¿no? Poder intercambiar y poder comunicarnos por este medio con todos, con todas las interesadas. Así que bueno, eh, Dani, creo que está ya. Sí, estamos. Hola. Vane, ¿ya estoy? Oh, sí, estás bárbara. Ahí te veo. Yo estoy viendo cómo pongo esto acá para que no se me vea la mitad de la cara. ¿Cómo va? ¿Todo por ahí? Un escenario aquí medio raro, con los libros Sí, apoyados, todo. sí, sí, sí. Si uno viera, ¿no? Cómo se acomoda, es muy gracioso. Yo acá también estoy poniendo un par de libritos encima para acomodarnos. Ay, Ahí sí. mientras te conectabas, estaba dando como una introducción al tema. No sé si lo Ah, escuchaste. no, nada. Sí. Ah, bien. No, le estaba comentando a todos y a todas las que se están sumando Ujú. que este es un tema que venimos como conversando un poco también internamente entre nosotras varias veces Sí. y es muy lindo de conversar y dar claridad, me parece. Mm. Y bueno, esta vez desde tu espacio, creo que es nuevo, ¿no? Nuevo. Runcún. Así que felicitaciones por este nuevo emprendimiento que me parece maravilloso. Así que Gra- bueno, que tiene que ver con el mobiliario Pickler, ¿no? Ujú. Específicamente. Eh, y bueno, nada, yo creo que este mobiliario da mucho para hablar, que a veces uno piensa que es un mueble, ¿no? Y nada más. Y no es eso, no es eso, no es un mueble y nada más. Mm. No es un mobiliario solamente para trepar de cualquier forma, sino que tiene sus reglas, sus normas, sus medidas específicas. No es un lugar para cambiar y nada más, ¿no? Como que Claro. tiene toda su fundamentación teórica. Mm. Y de eso era lo que más o menos, por eso pusimos como título el valor, ¿no? De este mobiliario y lo importante que es. Y bueno, y también dar a conocer Mm. eh, que poco se conoce, ¿no? Porque cuando uno habla de la mirada picleriana siempre habla mucho sobre juego y motricidad, ¿no? Claro. Poco hablamos de los cuidados que uno también es donde pone mucha énfasis, qué importante que son, y casi nada podríamos decir, vemos, sabemos sobre el mobiliario, ¿no? Particularmente. Mm. Y hoy con esto de las redes, hay mucho, ¿no? En el mercado, eh, Mm. que bueno, que a veces se pone mobiliario Pickler y realmente no es tan así. Entonces también dar Mm. esto, ¿no? Desde esta mirada que nosotros tenemos y de la cual nos estamos formando, ser muy respetuosos con ella y bueno, y creo que nuestras ganas de difundir, ¿no? A través de esta manera y hacer que el resto, ¿no? Que no tienen por qué, pero que puedan conocer un poquito más. ¿No, Sí. Dani? No sé si Sí, hiciste una quieres agregar algo más. muy buena introducción de este tema porque tiene justamente todo lo que tú dices. Por una parte, como este fundamento del mobiliario,
pero también hay muchas cosas que hoy día están pasando, como dices tú. A mí me pasa que hace unos años atrás yo ponía en Google, acá en Chile, ponía en Google Pickler para buscar una foto, qué sé yo, algo de así, y me aparecía una Ujú. foto de mi Pickler, pero ahora yo pongo Pickler y me aparecen unos muros de escalada, así como cualquier ¡Wow! cosa, miles de colores y cosas así. Y es como, y eso es, o sea, si alguien busca Pickler en el buscador chileno, digamos, aparece eso. Y a mí así como que me daba ataque, digamos. Sí, a mí me pasa lo mismo. No es solo en Chile, uno pone picle. ¿Sabes qué? Algo que estoy haciendo muy seguido, a ¿Sí? modo de chusma, es poner, porque es impresionante, ¿no? Sí, Cuando uno pone picle, la cantidad de información que aparece, sí. que obviamente hay muchas informaciones que son totalmente respetuosas, que bueno, que uno sabe, pero hay otro, cuando uno no conoce la mirada, Mm, puede comprar cualquier cosa, digamos, y no sí, está bueno porque el material, estos mobiliarios piclerianos, tienen medidas apropiadas, óptimas, que están mm, muy pensadas, investigadas desde Emmy Pickler y hoy en día, mm, ¿no? Las personas que siguen claro, trabajando en la casa Pickler siguen investigando y perfeccionando. sí. Entonces, es mucho trabajo el que se hace y Mm, ese trabajo que se está haciendo, yo creo que hay que valorarlo, ¿no? Porque se fijan mucho en las medidas de la piernita que tiene el bebé para poder escalar o no, en las medidas, ¿no? La seguridad del material, es muy minucioso y detallado, bueno, esta investigación, obviamente, porque, bueno, tiene que ver con eso, ¿no? Con darle mucha, como es la mirada picleriana, este apoyo, ¿sí? A la infancia y aparte el respeto y la seguridad que necesita un niño y una niña para poder desplegar su motricidad, ¿no? mm, Y sentirse en un lugar adecuado, donde no pueda perder el equilibrio, donde tenga estabilidad, mm, donde tenga ganas de seguir explorándolo, ¿no? mm, Tiene que ver con eso. sí, Ujú. sí. Hay un fundamento detrás de esto, Ujú. Sí. que lo interesante del mobiliario Pickler es que, como dices tú, no es un mueble, no es, no sé, como que compro este muro de escalada, ¿cierto? Y entonces estoy haciendo Pickler, y por eso le pongo el nombre de Pickler, sino que Emi Pickler y sus colaboradoras, ¿cierto? Maestras que a lo largo de los años han ido apoyando también estas ideas y también han ido investigando, eh, han tenido como el motor, ¿cierto? La idea de que el niño o la niña tiene su propio motor interno para aprender, ¿cierto? Y entonces la concepción picleriana se basa en una mirada del desarrollo desde la autonomía. Y Ujú. entonces, desde esa lógica, ¿cierto? Entender que es el niño y la niña en distintas dimensiones de su vida, en lo que hace con su propio cuerpo, que lo vemos en el juego, en la motricidad, o en los momentos de interacciones con los adultos que le cuidan, como son los momentos de cuidado, hay un resguardo por respetar esa autonomía. Y desde ahí viene entonces como esta idea, ¿cierto?, de generar las condiciones para que pueda emerger esa autonomía. Y entonces Ujú. hay una cita de Pickler que a mí me encanta muchísimo y que creo que tiene como esa idea, ¿ya? De decir, si queremos conocer al niño o la niña, si queremos saber de qué es capaz, no solo tenemos que cambiar la forma en cómo lo estamos mirando y los métodos con los que vamos a ir a investigar al niño y decir, ah, los niños o las guaguas cuando son muy pequeñas tienen tales capacidades, sino que tenemos que generar las condiciones para que pueda emerger esa capacidad. Y entonces ahí es donde de alguna manera se observa este fundamento pedagógico del mobiliario picleriano, ¿ya? Y eso es lo que a mí me interesa mucho, como yo sé también a ti y a muchas personas que estamos en este camino hace tantos años, poder resguardar y poder respetar y entonces que estas ideas piclerianas, ya que tienen, decimos nosotras, ¿cierto? Como tanta revolución en la educación temprana, en la crianza, ¿cierto? Eh, puedan llegar a las familias, puedan llegar a los equipos educativos, ¿cierto?
lo más fieles posibles a estas investigaciones, a estos estudios que se han hecho detrás. Entonces, el mobiliario picleriano tiene esa base. Y entonces desde ahí se empieza a desprender todo lo que dices tú, como la seguridad, ¿cierto?, del mobiliario, cómo se confecciona, el rol del adulto, cómo es que acompaña entonces ese momento, ¿cierto? Eh, la observación como un mediador ahí súper importante para el Importantísimo. acompañamiento, ¿cierto? Entonces, no es cualquier mobiliario y no le voy a poner pickler a cualquier cosa que sea como que a mí me dé la Similar. idea de que el niño se mueve simplemente, ¿cierto? Ujú, Entonces, yo sé que hay mucho interés hoy en día por hablar de pickler y por conocer estas ideas y por difundirlas, qué sé yo, pero es muy importante como tener una base formativa, rigurosa y, ujú. vamos a decir, idealmente en el Instituto Pickler-Roxy y no como en estas charlas que uno puede tomar cuando está en el camino previo, porque antes Sí, de que nosotras estuviéramos en Hungría también leíamos los libros que teníamos, ¿cierto? En Argentina, en las clases de psicomotricidad tuvimos algunas clases, qué sé yo. ujú, Y en cada uno de nuestros países se fue difundiendo, pero no es lo mismo que ir a estudiar allá con ellas, ujú. ¿cierto? Es otra cosa. Totalmente. Ujú, Yo sé que hay mucho interés de estudiar, de hablar de Pickler o de hacer mobiliario Pickler, pero hay que tener un criterio igual, porque si no se transforma en cualquier otra cosa. Y entonces nos llegan, a mí me llegaron guaguas, mamás como muy genuinamente, ¿cierto? Querían regalarles mobiliarios Pickler a sus guaguas de 6 meses y les vendieron el triángulo Pickler porque lo podían usar como gimnasio. Entonces colgarles claro. arriba los Ujú, juguetitos y es como ujú. nada más alejado de Pickler eso. Sí. Sí, algo que estás diciendo a mí también me ha pasado de, por ejemplo, llegar a recibir, ¿no? De lugares de espacios de juego, Mm, imágenes, fotos, que me dicen, mirá, Vane, ¿te parece? ¿Cómo estamos utilizando el material? mm, Y bueno, y cuando dice el espacio de juego, ponen, ¿no? Con la mirada picleriana, que a veces uno que se está formando muchas veces es muy cuidadoso y no sabe si nombrar, no nombrar, de qué forma, ¿no? Porque esto que decías vos, cuando uno se está formando, respeta mucho todas mm, estas investigaciones, todo el trabajo que hacen, y que son tan generosos cuando uno se forma de poder brindarlo, ¿no? mm, Entonces, y bueno, y me han llegado, por ejemplo, el triángulo, que es algo que está muy, digamos, de moda o a la vista, o es algo que se hace, ¿no? Generalmente. mm, Eh, y, por ejemplo, usarlo como casita, ¿no? Ponerle telas encima, colgarle cosas. Entonces, ahí es como que no es para eso, ¿no? no. La casita puedes armarla en otro lado y está bueno que los chicos intenten armarla quizás Mm, con mm, autonomía, solo, porque tiene otro significado. mm, Y el triángulo es para trepar, es mm, para que lo usen. Muchas veces ellos lo usan para esconderse o meterse dentro, pero una cosa es que lo haga el niño o la niña, y otra cosa es que uno le presente de esa forma, ¿no? claro, Este claro. mobiliario, Y una que es totalmente distinto. en la casa, y una cosa es cuando está en la casa y el niño tiene ese trepador para sí mismo, para sí solito, que cuando ese Ujú, mismo trepador está en un aula infantil, ¿cierto? exacto. También es como, son otros criterios, porque sabemos que detrás de esto hay un fundamento Ujú, pedagógico, en donde hay un aprendizaje que estamos de alguna manera promoviendo en los niños y las niñas, pero que lo entendemos desde un desarrollo autónomo, ¿sí? Como una autoconstrucción que el niño o la niña realiza de su propio desarrollo. sí, Entonces, para ampliar sí. perdón, no, Dale. digo para ampliar un poquito esto cuando hablas de la autonomía, como para aclarar también, cuando uno habla de autonomía, ¿no? Tiene que ver con esto que comentabas al comienzo, de la iniciativa, de sentir que el Mm, niño es competente, del mm, adulto confiar en ese niño que va a poder, y no mm, siempre querer como ayudar, que pasa mucho, a que traspase, por ejemplo, el triángulo, ¿no? O sea, este niño, esta niña lo va a ir haciendo a medida que va pudiendo y que va teniendo las estrategias y que va explorando.
va conociendo su cuerpo, la forma de subir o bajar. Al principio me ha pasado mucho en el espacio de juego que el triángulo cuando recién comienzan generalmente nunca se acercan, no se acercan, es como un mueble, podríamos decir. Y a medida que van observando a otros niños, a otras niñas, mirar cómo lo utilizan, porque también esto de la observación para mí es sumamente importante para el adulto y también para los niños, ¿no? Sí. Respetar los momentos que tienen de observación, que es para conocer el espacio, conocer a los otros, ¿no? Y conocer estos mobiliarios. Y ahí empiezan como a querer trepar o hacer imitando al compañerito o a la compañerita, ¿no? Y también calmar la ansiedad del adulto, porque muchas veces me he encontrado con familias que me dicen, ay, pero me pide, quiere pasar, ¿no? Y bueno, uno también puede enseñarle la espera, que ya lo va a lograr, que va a poder hacerlo en algún momento, que qué importante que es que vaya midiendo, ¿no? Sus posibilidades, hasta dónde puede, porque no es lo mismo que uno le enseñe a que lo vaya haciendo y logrando por sí mismo, ¿sí? Claro, claro. Entonces, eso como respetar mucho, ¿no? Esos tiempos que tienen los niños y las niñas, cada ritmo. Y algo muy lindo que me pasó también es un niño que empezó el año, el espacio de juego, y obviamente estuvo hasta los 3, y recién, casi a los 3 años, por primera vez, se animó a pasar de un lado al otro. Y obviamente estuvo 2 años, ¿no? Y la familia decía, no pasa, todo el mundo, todos los niños pasan con tanta facilidad y él mira, observa y nada. Y un día de repente, obviamente, tenía hasta la altura para pasarlo con total tranquilidad, pero él no se animaba. Bueno, lo logró. Y a partir de ahí, te puedo asegurar y les puedo asegurar que nunca más dejó de, cada vez que llegaba al espacio de juego, pasar primero por el triángulo, y si tenía que ir a buscar algo, pasaba por el triángulo y iba a buscar el objeto que quería. Y eso es maravilloso, ¿o no? Poder observar. Se tomó su Sí, tiempo y esa familia, bueno, me imagino esa mamá todo lo que tuvo que ir como removiendo internamente, ¿cierto? Para poder esperarlo, porque de eso se trata, como dices tú, o sea, hay una visión de sujeto, una visión del aprendizaje, del desarrollo, que hace que yo como adulta entonces tome ciertas como decisiones, ¿cierto? Distintas a lo que estoy acostumbrada, como es darle la mano al niño o la niña para saltar o para trepar, para pasar por un juego, ¿cierto? Por un material. Entonces es mucho trabajo interno que parte por poder creer en esta competencia, poder creer en este desarrollo autónomo, ¿cierto? Y a través de la observación, el comportamiento del adulto se va transformando también, como gracias a eso. Eh, entonces sí, yo también me he pasado como experiencias similares, ya de mucha ansiedad, pero también de otros padres como muy contemplativos, disfrutando de ese proceso, de que al principio se acerca, no sé, a la plataforma, a estas plataformas con rampas, con las guaguitas más pequeñas. Claro, se toman su tiempo para subir, cambiar de altura, cuando están en una etapa del desarrollo motor, ¿cierto? Donde todavía hay hartos puntos de apoyo en el piso. Entonces, no es fácil cambiar de altura ahí, ya, o trepar por los planos inclinados, estas etcétera. rampitas, ¿no? Esa, sí. Ahí Entonces, está. ahí Digo, para que entiendan de qué se trata cuando a veces, porque el entonces triángulo es como muy... y toca con la manito, qué sé yo, y después sigue rectando, gateando por otros lados, y tarda un tiempo en subir, ¿cierto? Y luego lo que le demora una vez que subió, volver a bajar y darse cuenta cuál es la secuencia, etcétera. Entonces, también hay una actitud ahí muy contemplativa de maravillarnos con eso, maravillarnos con ese aprendizaje autónomo, ver el placer, la alegría, la confianza que se expresa en el niño o la niña que puede hacerlo por sí mismo. Es como, ¿cierto? Parte de este círculo que se alimenta de lo que observamos, de cómo generamos las condiciones, al menos en la motricidad y el juego, ¿sí? En el ámbito de los cuidados también tiene que ver con esto, pero es distinto porque hay una relación más directa. Sí, totalmente.
Sí, después quizás podríamos en el último momentito hablar un poquito, ¿no? Del cambiador, los diferentes tipos de cambiadores que hay Sí, y sí, por sí. qué, ¿no? ¿Por qué son esos y no otros? Y qué Ujú, características tienen. Me parece también interesante sí. ese tema. Pero esto que vos ampliabas con el respecto a las rampas, Ujú, ¿no? También eh, que tienen como distintas dificultades, ¿no? Que ellos también van midiendo por dónde pasan primero, qué van a explorar primero. Y solitos se dan cuenta que, por ejemplo, una que tiene, por ejemplo, como una alfombrita, ¿no? Que traba un poquito más y que puede ser más con calma, suelen utilizarla ujú, primero y no la que no tiene, que pueden deslizarse y quizás ujú, no controlar todavía su equilibrio. Y ujú. algo maravilloso también es cuando utilizan parte de su cuerpo y van subiendo, ¿no? Con una parte apoyada en el piso y con la otra van trepando, ¿no? Esto de la estabilidad del sostén, que es el piso, que tanto lo conocen, cómo van teniendo esa seguridad. Y Mm, muchas veces cuando se acostumbran a esto ya directamente no piden ayuda del adulto, claro. ¿no? Porque les gusta poder hacerlo, ¿no? Esto con autonomía, solito, esto yo puedo, y al registro de la mirada, de mirar al adulto y decir, lo logré, ¿no? Qué importante que es también para el desarrollo de la subjetividad, de la personalidad, de la Sí, autoestima, sí. que no es Eso poco, ¿no? En no edades tan tempranas. es importante. Y sabes que se me viene un poco la idea de también como poder aclarar este rol acompañante, Ujú, este rol mediador ya del adulto, que es tan importante, ¿cierto? Porque es un sostén afectivo, vincular. Entonces, muchas veces, por ejemplo, acá se recomienda, ya, la gente que vende material Pickler, ya, como sugiere como usar siempre con supervisión del adulto. Y es ujú, como súper como complejo entender eso. No es que tenga ujú, que usar el material con supervisión del adulto, sino que hay una presencia que acompaña, ¿cierto? Porque cree en una forma particular de desarrollarse y de aprender, y entonces va a ir acompañando coherente con ello, ¿cierto? Y vemos ujú. entonces lo importante de la mirada del adulto, ¿ya? Lo importante de la palabra, de ser responsivos, porque como dices tú, ellos van probándose a sí mismos y cada vez que van dando como micropasitos en ese probar, ¿cierto? Buscan con la mirada. Ujú. Buscan la mirada de la mamá o nosotras en la sala de psicomotricidad o en los grupos de juego, ¿cierto? Buscan esa mirada que los sostiene, ya es como que la llevan dentro de sí mismo, pero la buscan para volver a recordar que hay alguien ahí, que hay una presencia que me da confianza, de esa relación en la que yo confío. Entonces, vuelvo, ¿cierto? Como a esa búsqueda que es propia, que es mía, y no tengo que esperar que venga a darme la mano, ¿ya? Ahí aparece la palabra. Entonces, si no estamos observando sin juicios de valor, si no estamos observando a esta guaguita real, podemos llegar a creer que me está mirando porque me está pidiendo ayuda, y no Igual, necesariamente es así, no. ¿verdad? Es como, me está mirando porque necesita una Una devolución, palabra. pues, Ujú, una presencia, y yo le puedo ujú. decir ahí, oh, veo que subiste por primera vez, ¿cierto? Hoy yo estoy aquí, te estoy Hoy, mirando, te estoy hoy acompañando, llegaste. Ujú. o estás muy contento, Llegaste. según lo que miremos. Entonces, eh, hay una presencia, pero no es una supervisión, no es como hay que estar mirando para que no se caiga. No, no es solo Exacto. eso el mobiliario Pickler, ni tampoco el polo opuesto, que sería como ir a darle la mano y ayudarlo a que haga todo. Entonces ahí es como que se nos cae todo esto que tantos años ¿cierto? Ha tardado, ha demorado en llegar a distintos países, estas ideas de la pedagogía Pickler. Entonces, eh, hablamos así de este rol mediador que tiene el mobiliario para facilitar el desarrollo de la autonomía, ¿cierto? Y permitir que el niño pueda hacer su aprendizaje autónomo, pero también hablamos de una presencia de un adulto, de una adulta que también es un mediador para ese aprendizaje. ¿Sí? No, no interviene directamente ni le da la solución hecha, ¿cierto? Sino que está ahí, en ese espacio como transitorio,
entre el desarrollo real, como dice Vygotsky, ¿cierto? Y esa Ujú, zona de desarrollo proximal, que es como donde vamos a mediar ajustadamente y vamos a entregar el mobiliario que se ajusta a las características de desarrollo de este niño, que no sea una demanda, ¿cierto?, suficientemente alta con la que el niño se sienta frustrado porque no puede lograrlo, ¿cierto? Ni tampoco ujú, esté por debajo de sus necesidades y sus capacidades, o sea, que también se sienta desafiado. Y la ujú. palabra, la presencia, ¿cierto? Todo este conjunto de actitudes van a ser mediadores para que este niño o esta niña por sí mismo llegue a esta zona posterior, que es la que Vygotsky llama zona de desarrollo potencial, ¿cierto? Potencia. Pero es el Ujú, niño el que construye ese potencial, y eso es como que ujú, nos perdemos, ¿ya? El potencial ujú. le pertenece al niño o la niña y no es No el adulto. nuestro, ¿ya? Le pertenece Claro. Ah, llegar y sí, encontrar, como cruzar ese puente, ¿ya? sí, Le tal pertenece, cual. Sí, sí, eso. totalmente. Muy lindas las palabras, Dani, que acabas de decir, porque realmente es así. Y muchas veces uno, con esta falsa autonomía que hacemos, ¿no? Es que a veces hacen muchos adultos, esa falsa autonomía. Mm, Entonces, como esa necesidad todo el tiempo de tener que enseñar, como que uno tiene el saber y hay que enseñarle, y no dejar que explore, que pueda descubrir por sus propios claro, medios. Y como dijimos, este mobiliario tiene las medidas mm, eh, muy, o sea, muy óptimas para que ese niño, para esa niña que si se cae, pues obviamente se puede tropezar, se puede, ¿no? No claro, se va a hacer daño, es no parte. se va a hacer daño, es parte del aprendizaje, pero Mm, bueno, no se va a hacer daño, o sea, y tenemos que, por eso, confiar plenamente en ellos, y quizás cuando uno presenta este mobiliario, ya sea en una institución o en casa, no esto de, ay, mirá lo que te traje, vamos a subir, voy a decir, no sube todavía, no quiere, no le gusta, pero a ver, paciencia, madre, padre, mm. ¿no? Sí, Paciencia que ya va a subir, ya lo va a encontrar como con ganas de explorarlo, claro, y a veces no lo hace porque todavía no está preparado. Y si no sí, está preparado, no va a ir. claro. Pero si uno lo deja en un lugar, como es el espacio de juego permanente, en un mismo sitio, y es algo que está siempre a la vista, Eso, en algún momento, va a ir y lo va a explorar, lo va a investigar a su manera, a su ritmo. Y uno tiene que estar ahí presente, por eso decimos que la autonomía no es soledad, ¿no? La autonomía es con un otro que va a ir acompañando de a poco este proceso. Y bueno, y hasta que logre, ¿no?, conquistar este mobiliario de la forma que lo desee. la ¿Sí? Londra dice algo bonito, que a propósito de lo que tú dices, ella dice, el niño está solo, pero no en soledad, ¿cierto? Exacto, Está, exacto, es así. está en soledad, Estás, porque está sostenido, está acompañado por ese vínculo, por esa presencia, por la mirada, ¿cierto? Pero no está en soledad. Mm, sí, algo que también es así, yo creo que es así. Y mm, algo también que me gustaría resaltar, específicamente hablando del mobiliario, ¿no? mm, Eh, Estas características que tiene, por ejemplo, el túnel, ¿no? De las transparencias, de los barrotes, que el niño mm, puede ver hacia el otro lado, o sea, están en una etapa donde todavía no les gusta encontrarse solos, ¿no? Por eso decimos que no es en soledad. Les gusta que siempre haya un otro que lo esté observando, lo esté mirando, y también poder mirar hacia el otro lado. Y esos sí, barrotes, a ver si ahora encuentro este, de acá, ¿no? Que vemos en el túnel, que pueda mirar hacia el otro lado, está buenísimo también, ¿no? sí. Eh, Laberinto, es las dos posibilidades, porque muchas veces también observamos como el laberinto puede ser como, digamos, el y, aparato solo, ¿cierto? Como el sí, rectangular propiamente tal, o con con los los complementos cubos. cubos. Ujú, Y los cubos idealmente deben ser completamente cerrados para que tenga ujú, la cualidad de ser un laberinto, porque un laberinto ya es
la posibilidad de entrar a un espacio y que yo me encuentre como con una encrucijada, ¿cierto? Me encuentre con como con una no salida fácilmente. Ujú, Eso es un laberinto. Entonces el ujú, laberinto se puede usar en Z con los dos cubos o lo podemos ujú, usar en ujú. L, ¿ya? En L. Y es importante que tenga cerrado para que el niño o la niña pueda hacer, ¿cierto? Esta vivencia de que estoy en un espacio conmigo mismo en donde no veo hacia afuera, pero que después, en otra instancia del laberinto, en otro Fuera. recorrido, yo puedo ver hacia afuera, ¿ya? Y se da esa alternancia del aparecer, desaparecer, estar Desaparecer. dentro, estar fuera, ¿cierto? Estar conmigo mismo y estar hacia el exterior. Y por eso también Ujú, nosotras les podemos poner algunos juguetitos entre medio, ¿cierto? Algunos ujú, objetos de manipulación que ellos vayan encontrando en el camino, ¿cierto? Y creando su propia vivencia dentro de este espacio que ujú. es más pequeño de lo habitual y en donde yo Exacto. estoy dentro de un lugar. Distinta a la Ujú, experiencia del trepador, donde yo puedo estar completamente afuera y esta vivencia, ujú, por ejemplo, de subir la altura, de mirar desde ahí el plano, ¿cierto? Como ujú. el horizonte, es una vivencia totalmente distinta Y a la con que me proporciona el laberinto, en donde yo laberinto. estoy como más replegada, Estoy adentro. ¿cierto? Más replegado y tengo esta posibilidad de encontrarme como con una encrucijada, a ver qué pasa Ujú, aquí cuando llego ujú. al final y veo que no hay una salida fácil, sino que hay que dar la vuelta y con qué me encuentro ahí, ¿cierto? Entonces, Pero, ujú, eso, por ejemplo, es algo que yo diría que no se sabe mucho tampoco. La gente que vende mobiliario, Pickler entre comillas, vende lo que vende, ¿ya? Y hoy día lo que vende es el que tiene más círculos, el que tiene más barrote y el que tiene más colores. más color. Más, Colores, colores. sí, entonces tiene, te digo, porque a mí en Runcún me lo piden mucho y yo ¿Sí? no lo uso. No, 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 porque tal cual. entiendo que los niños lo disfruten mucho y que también, por supuesto, se pueden hacer muchos aprendizajes ahí, ¿no? Estos otros mobiliarios, por supuesto que los niños y las niñas los disfrutan y pueden aprender y desarrollarse igual. Pero no tiene que ver con lo que estamos hablando desde Pickler. Entonces podemos No, tal ponerle cual. cubo X, pero no le pongamos cubo Pickler porque Sí. no tiene que ver con eso. ¿Sí? No, Ujú, ese es sí. un poco el tema. Sí, y esto también que el cubo es solo un cubo y es mucho más pequeño, que es también lo que el niño puede estar, ¿no? Claro, Porque claro. tiene puede tener mitad del cuerpo adentro y mitad afuera, o Sí, saber que la otra parte del túnel tiene la transparencia. sí, Y sí. eso no es poca cosa, es lo que el niño puede a esta edad, ¿no? Sí. Y eso me parece también lo importante de este mobiliario, ¿no? Que está Ujú. pensado en todos los detalles. A Dame mí un me ha segundo, pasado, sí, dame un perdón, segundo, que tengo una gatita aquí que está ansiosa por salir. molesto. Eh, esperamos un segundo, ahí está. Sí, ahí sí. Ahí está, genial. No la escuchábamos nosotros, pero me imagino, pues yo también tengo gato y cuando están ansiosos es mejor, es mejor ir a solucionar el tema. Eh, Bien, lo que decía es que se observa mucho en los espacios de juego, ¿no? Mm, Que se encuentran ahí, les gusta, por ejemplo, ir como en grupito, ¿no? Cuando ya tienen sí, 2 años y arman ahí sus historias y y juegan como si nadie los estuviese viendo, ¿no? Y realmente estamos todos observando el juego porque se puede ver. Pero esto de que decís de que muchas veces uno puede poner material, también ellos suelen convocar a otros con materiales. Me ha pasado mucho con muñecos, con telitas, ¿no? De jugar como si fuese una casita, un refugio ese sí, espacio. sí. Y también es interesante para los niños que están empezando a caminar, ¿no? Lo utilizan para pararse, me ha pasado para caminar de costado, ¿no? Como que tiene todo un Sí. trayecto que está buenísimo para que puedan hacer eso y encontrar esa estabilidad.
ayuda o estimula también esa marcha lateral cuando las guaguitas están lateral. empezando a ponerse de pie, ¿cierto? Con apoyos externos y dan sus primeros pasos hacia el costado, ¿cierto? También. Ujú. Creo Sí, que y es... es, Dale. no, No, no. no, algo como lo último y te dejo hablar, eh, es el tema de, bueno, del material, ¿no? La madera, esta madera que es dura, que permite, ¿no? Esta buena estabilidad, seguridad, ¿no? Externa, eh, y también esto de que los ayuda de a poquito en esa investigación a ser cada vez más prudentes, ¿no? Cuando Sí. quieren, muchas veces les pasa que cuando quieren pasar por el túnel se golpean la cabeza porque todavía no miden, ¿no? No tienen registro ¿no? De medir de qué manera tienen que poner su cuerpo para poder pasar sin golpearse y después de una vez de ya verse capaz, no, no todos, pero muchos, ¿no? De haber chocado su cabeza, ya Ujú. después se van fijando, van midiendo, ¿no? Y van utilizando, digamos, esta forma de movimiento diferente para no lastimarse. Porque Mm. algo muy importante que tiene el desarrollo de la motricidad libre es esa, ¿no? El cuidar su propio cuerpo. Que para mí es muy importante, ¿no? Eso que vayan pudiendo saber qué pueden hacer, hasta dónde, medir, el cuidado, eso lo aprendemos porque lo exploramos, ¿no? Eh, Más allá de que alguien pueda venir y decirte cuidado, cuídate, ¿no? Pero también tiene que pasar por algo interno, por algo que lo apropiamos, ¿no? A través Sí. de la acción. Ujú. Mm. Ahora sí, Tani, habla tranquila, Sí. perdón. No, que es verdad, o sea, la madera como una superficie real, ¿cierto? No como de pronto estas otras superficies de espuma, le aportan al niño o la niña ese registro propioceptivo, ese registro de dónde yo estoy, en qué posición estoy en el espacio, ¿sí? Entonces facilita, Vane, no sé si te perdí o soy yo. No, no, estoy yo, ¿vos Ah, estás ahí? ¿Ahí ¿sí? está? Sí, Ah, sí. bien. Ajá. Entonces, entonces esto que dices tú, ¿cierto? La madera facilita entonces el registro propioceptivo y por lo tanto el equilibrio del niño o la niña en esta exploración en donde a veces parte tanteando, ¿cierto? Y pueden haber Ujú. desequilibrios y pueden haber errores dentro de ese aprendizaje, pero el niño o la niña, aún así, en un bebé picleriano, ¿cierto? Es más prudente para explorar. Entonces no vemos una guagua que tampoco llega y se lanza como dices tú, o sea, van observando, van midiendo, van registrando su posición en el espacio, ¿cierto? Y es así como van pasito a pasito progresando. Entonces, Ujú. yo estaba pensando como lo importante que es, y esto es algo que a nosotras en nuestra formación pigleriana nos han transmitido desde siempre, lo importante que es observar para conocer el desarrollo del niño y de la niña y ser muy rigurosas en lo que observamos, ¿sí? Que en el fondo podamos ver en qué etapa del desarrollo se encuentra un niño, una niña, una guaguita, ¿cierto? En todos los ámbitos de su desarrollo, ¿sí? No solamente también como en lo motriz, sino que también miramos la manipulación y el desarrollo cognitivo, ¿cierto? Y lo interesante que sucede en la pedagogía Pickler es que todo el conocimiento como teórico que tenemos sobre Pickler viene de un proceso previo que es de observación del desarrollo del niño o la niña y de generar condiciones, ¿ya? Para observar qué es lo que sucede con ese motor autónomo que tiene el niño para aprender. Entonces, es tan Sí. bonito porque surgen entonces como la investigación de la motricidad libre, ¿cierto? Porque Pickler generó las condiciones, ¿cierto? Ambientales, esta superficie dura, genera este mobiliario de madera, ¿cierto? Que va a disponer en determinados momentos del desarrollo porque ha observado el desarrollo del bebé, ¿ya? Y logra entonces como levantar esta información para decir, ok, las guaguas ya no Ujú. necesitan ayuda del adulto, la motricidad es fisiológica. Entonces,
Y así se ha estudiado la manipulación y el desarrollo cognitivo, el lenguaje, la socialización, ¿cierto? En fin, el desarrollo global y Sí. integral del niño y de la niña. Y entonces, eso es muy importante saberlo para acompañar también. Saber de Algo desarrollo. que, Mm, algo interesante también como para redondear tu idea, me parece que es esto de que la mirada picleriana es una mirada práctica, por eso es mucho la observación, ¿no? Es una mirada práctica y de apoyo. mm, Entonces, muchas veces pasa que desde la práctica sale la teoría, ¿no? claro. Y eso también suele aparecer mucho, ¿no? Pero como que quieren recetas, a mí por ejemplo muchas veces, pero ¿cómo hacemos? No, no hay recetas, no hay una guía, no, o sea, esto tiene que ver con la individualidad de cada una de esas personitas, de observarla, de saber cómo se está manifestando, ¿no? Mm, Y bueno, eso. Y desde ese momento, de ese lado de la observación, puede ir acompañando el desarrollo, ¿no? mm, mm. Obviamente con ciertas características que tiene, ¿no? Esta mirada, como son, como dijiste, los cuidados del juego. Cuando hablamos de juego hablamos de manipulación. Cuando hablamos de la motricidad libre hablamos de la motricidad global, ¿no? Mm. Esta investigación tan linda y que es muy conocida de Amy Pickler, ¿no? Como es en el libro Moverse en Libertad. Bueno, pero tiene que ver, hay todo un sustento teórico y también como que integral, ¿no? Esto, ni a la persona verla como de integridad, es un todo, ¿no? No es por acá el movimiento, por allá el juego, que a Mm. veces cuando nos piden, pero yo quiero saber de motricidad, sí, pero te tengo que hablar primero de los cuidados, porque no puedo dejar de lado lo que son los cuidados, que es un momento donde el niño necesita, ¿sí? Tener ese adulto suficientemente adentro para después tener ganas de desplegar esa motricidad, ese juego, esas ganas de estar solo pero en compañía, ¿no? Es Mm. como, no se puede, a veces es muy difícil y uno tiene que tomar algunos minutos para poder Mm. hablar desde el comienzo, Mm. porque todo tiene que ver con todo, Sí, ¿no? po. Todo tiene que ver con todo. Y son tan Es lindas así. ellas porque ellas, digo, las profes nuestras, Sí, que en la misma formación, por eso es tan importante formarse con ellas y formarse, sí, ¿cierto? Hacer el camino de la pedagogía Pickler, porque la misma formación es así, o sea, no hay recetas, ¿ya? Y es un conocimiento que también vamos construyendo y ellas entre todos. nos invitan a reflexionar sobre nuestra práctica, a hacernos preguntas, a debatirlas, ¿cierto? Con otros profesionales. Entonces, Y aparece la transformación, ¿no? Yo creo que uno, desde el mm, comienzo que empezó con esta mirada, no es la misma persona, no, porque te invitan a eso, a reflexionar y a transformarte, porque para poder eh, trabajar, ¿no? Con las familias, con niños, en instituciones, lo que fuese, acompañando, uno tiene que hacer una transformación interna muy, yo siempre digo, ¿no? Invito siempre también a que visiten la página Pickler de Hungría, que miren los cursos. sí, Hoy aprovechando también la virtualidad, que muchos cursos se pueden hacer virtual, entonces hay otras posibilidades, ¿no? Hablo también de lo económico, porque no todas personas pueden quizás acceder, pero bueno, yo creo que, yo siempre digo, a mí me pasó, no soy una persona que tenga plata, para nada, pero lo que sí me pasó es tener mi objetivo muy claro. Yo sí, quiero llegar ahí. así Y fue. a partir de que quiero llegar ahí, empecé a juntar, dirían las abuelas, pesito por pesito, para poder llegar, y lo logré. O sea, yo creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con encaminarnos y decir, bueno, deseo hacer esto y voy allá voy, Sí, ¿no? es totalmente Y en cierto. el Mm, Seguir eso, porque como te decía, hoy día mucho queremos hablar, mucho queremos hacer el material, queremos, no sé, o los libros, qué sé yo, pero es, es como saltar un gran paso que va a dejar un vacío ahí, ¿cierto? Deja un vacío esto como de hacer todo muy rápido sin todavía quizás haber interiorizado lo que implica la pedagogía Pickler, porque tal cual. como dices tú, o sea, uno hace un camino de transformación
y, por ejemplo, el saber qué decir, cuándo decir o cómo decir, como decía la Marce Herrero, que no sé si está por aquí, pero Creo ella que sí estaba. en el curso anterior, ¿cierto? Ella presentó un trabajo sobre este tema y es así de profundo y así de como de complejo esto, ¿sí? No, no es una cosa a la rápida porque es práctico, porque efectivamente la pedagogía Piller es muy práctica y parte desde ahí, Ujú. entonces como ya llego y lo hago, pero No, no es no, llegar y hacer, antes de eso hay caminos previos, entonces pasa eso con el mobiliario Pickler, ¿sí? Como que ujú. mucha gente, acá en Chile, Vané, yo no sé si en Argentina es igual, pero acá en Chile es impresionante. Yo estoy, pero en shock, así de la Y yo cantidad, también, en está shock, sí. igual. La Sí. cantidad de empresas, ¿ya? Que venden material Pickler es impresionante y creo que con la pandemia creció así mucho más Sí. el punto Ujú, que ya está en el retail y eso a mí me dejó así como, ¿qué es esto? ¿Sí? Como en las ujú, grandes tiendas, ujú. con el nombre y todo, y es como, no sé, es impresionante como esto ha crecido, pero dando ese paso quizás muy agigantado, Sí. que deja Sí, y vacío. también otra cosa es que a veces hasta mal escrita el apellido de de la doctora, ¿no? Va a decir, Para bueno, para- picles, bueno, de cualquier cosa. ¿sabes? Sí, 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 es para comer eso, es para comer, Para los comer. picles. Eh, Bueno, ¿sabes qué, Dani? No sé, viste que Instagram ha cambiado un montón de cosas y a veces parece como que te deja pasar del horario, pero a mí me gustaría como que conversemos un poquito porque tampoco se habla mucho y muchas familias están interesadas y quieren saber sobre lo que es los cambiadores, ¿viste? eso. Eh, para terminar un poco, ¿no? Podríamos conversar un poquito de ese tema, ¿te parece? Sí. Antes de cerrar, porque preguntas no he visto. He Ah, visto como muchos mensajes de buen aliento y que les gustó mucho, les gusta mucho que escucharnos y todo esto, así que yo agradezco un montón que estén ahí del otro lado en un horario complejo, porque bueno, es el almuerzo sí. para muchos, ¿no? Es lo que Pero tenía. bueno, es lo que hay, es lo que hay. Pero bueno, así que, ¿querés que conversemos un poquito del mobiliario, te parece? Mm, Del mobiliario, perdón, del cambiador, del no. cambiado. Bueno, ¿Querés arrancar? decir que, como decíamos, ¿cierto? Pickler pensó en generar las condiciones para el niño, no solo en el ámbito del juego, en el ámbito de la motricidad, ¿cierto? Sino que también en los otros momentos de la vida cotidiana de los niños y las niñas. Y como sabemos, ¿cierto? En la pedagogía Pickler, los momentos de cuidado son momentos muy valiosos, ¿ya? Y trascendentales para el desarrollo, para el aprendizaje del niño y de la niña. Entonces, también ahí, en ese ámbito, en el ámbito de los cuidados, se generaron estas condiciones que respetan, por una parte, el desarrollo de la motricidad y el despliegue de la autonomía, ¿cierto? Promoviendo eso. Tienen como esa base, ¿ya? Que por una parte el niño o la niña pueda darle continuidad a este movimiento autónomo, libre, desde el juego, ¿cierto? Al espacio del cambiador, pero también se pensó en la adulta, ¿ya? Entonces nuevamente vemos este fundamento que tiene por una parte el mediador, ¿cómo Vygotsky le llama el mediador simple, que sería lo físico, lo concreto, ¿ya? Generamos el espacio, pero luego está esta presencia del adulto a la altura del niño o de la niña, ¿cierto? En una comodidad también para poder otorgar ese cuidado. Entonces hay una medida, hay una altura que idealmente quede, ¿cierto? Cómodo también para el adulto, para la adulta y su espalda. Ya así lo dice por lo menos María Sí. Vince en este artículo chiquitito del baño del bebé, ya habla de eso, como también cuidar la espalda del adulto, porque en los cambios de pañal, ¿cierto? Un tremendo cansancio. Cuando la guagua es chica, se hacen miles de cambios de pañal en el día, en la semana, en el mes, o sea, es una carga importante. Entonces, generar Y esta comodidad también, para la... Dani, ¿Mm? un cachito. Y también hablando de esto del cuidar al adulto, me Sí, parece importante también que el momento del cambiado no es un momento
automático y rápido, puede llevar un tiempo, porque como Claro. vamos a estar en relación con ese niño y el que nos va a ir guiando, ¿no? Mm, Más allá de que nosotros sepamos cuál es nuestro objetivo, que es el cambiado, y mm, terminar cambiándolo, también pensar en que, bueno, en que muchas veces en ese lugar de cambiado puede haber situaciones donde uno en este encuentro de comunicación, de diálogo, de que mm, bueno, que también dar información sobre el entorno, que pregunte, que señalen, que se sí, queden pausados observando alguna situación hasta después no continuar. Entonces tenemos que pensar en el adulto, que ese adulto esté cómodo para sí, poder acompañar a este niño, ¿no? O esta niña en esa claro, situación. claro, para que pueda ser un cuidado amoroso, un cuidado picleriano, ¿cierto? Es- Entonces, Ujú. ahí yo siento que se da como este interjuego nuevamente de, al generar las condiciones para que la guagua se mueva, ¿cierto? Es Ujú. como distinto al mudador que muchas veces tienen como las cunas. Hay algunas cunas que vienen con un mudador que Sí, es así, un espacio sí, chiquitito, sí, sí. ¿ya? Ujú. Es muy distinto. Ahí la guagua no puede rolar, no puede moverse, Sí, ¿cierto? No puede no. aferrarse del barrote y ponerse de pie. Entonces, ya ese mudador o cambiador, Algo acá, ¿no? Algo así, como los barrotes, digo, para poder mostrar, el barrote, ¿sí? ¿cierto? Ya ese Ujú. cambiador le permite a la guagua moverse. Y Ujú. entonces volvemos a entender esta mirada del desarrollo, ¿cierto? Como un sujeto autónomo. Entonces la guagua se mueve y ahí es como interpela, ¿cierto?, el rol del adulto o de la adulta que realiza el cuidado, que ya no es un acto mecánico, porque la guagua cuando se mueve, lo que está mostrando, lo que está manifestando, ¿cierto?, aunque sea muy rudimentario, muy todavía como en sus primordios, ¿cierto?, es su yo, es su identidad. El niño Ujú. se mueve, ¿cierto?, y se hace presente, se hace agente de esa situación de cuidado. Entonces, es como ese diálogo, esa conversación de la presencia del bebé en el cambiador, ya que puede moverse, y entonces esta adulta que se adapta, que se ajusta, ¿cierto? Como decimos en la pedagogía Pickler, que se puede dar esa mutua adaptación a Ujú. través del diálogo, esto que dices tú, Esa que sincronía, ¿no? Esa sincronía. el bebé para en un momento porque quiere señalar, qué sé yo, o no sé, se interesa por elementos que hay del entorno, y entonces esta adulta se adapta a eso, Ujú. a esa demanda, a esa señal que manifiesta el bebé, y al mismo tiempo cuando la adulta le pide que coopere, ¿cierto? El bebé también se adapta a ella y responde y es coherente, entonces esta como danza, la coreografía picleriana, se puede promover más, podríamos decir, más expeditamente, más fluidamente cuando generamos estas condiciones materiales, ya cuando generamos este mediador físico concreto. Y eso Perfecto. se va transformando también en la pedagogía Pickler, ya porque vamos observando que el niño o la niña va creciendo y entonces de este cambiador, ¿cierto? Hoy día hay un cambiador para mudar de pie, pero Ujú. digamos en el estudio de la pedagogía Pickler, del cambiador, ¿cierto? Pasaban a la El mesita, vestido. a un Ah, vestidor, el ¿cierto? A vestido. la mesita. Después de la Ujú. Sí. mesita venía la colchoneta en el El piso, meta ujú. Sí. ¿cierto? Ujú. Y así. Es como progresivo y responde a lo que observamos de las competencias de ese desarrollo. Al desarrollo de la maduración de cada niño, ¿no? ¿Sí? Claro. Que eso también no es a tal edad va a pasar a un cambiador, no, sino tiene que ver con el desarrollo, ¿no? Sí, sí, Eh, porque es como, no, es que Pickler se muda de pie, entonces obligamos al niño que ya como sabe ponerse de pie, entonces se muda de pie. Realmente no responde a eso. Ya puede no. ser un facilitador, yo te digo, o sea, yo he trabajado con familias de niños de 2 años y medio que los mudan acostados en la cama y obvio que voy a No sugerir que los mueven quieren, de no pie. quieren. Sí, 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 ¿Cierto? sí. Porque cuando el niño o la niña está de pie, puede cooperar más fácilmente y es más agente de Sí, ese cuidado. Entonces, ¿qué es lo que promovemos desde Pickler para fortalecer el vínculo, para fortalecer ese aprendizaje profundo del niño, que se da en los momentos de cuidado? Esto que decías tú, como es lo primero, es la base, ¿cierto? De confianza, de seguridad, de descubrimiento de sí mismo
para luego poder ir a un espacio, ¿cierto?, en donde ya me separo del adulto y estoy conmigo mismo y esa exploración ya es más bien con mi cuerpo, con los objetos, con el entorno, con mis pares, etcétera. Tal cual, es así. Y aparte también esto de que muchas veces cuando cambian, que aparecen muchos conflictos en la familia con el cambiado prácticamente, cuando te dice, no sé, no se quiere cambiar de repente, y uno capaz que con una pequeña indicación, como decís vos, decís, y quizás, ¿por qué no probás, no? De parado, porque ya camina, salta, corre, anda por todos lados, y capaz que el volver a esta posición inicial, ¿no? Boca arriba, se siente como que, como muy, que el adulto va a ser con su cuerpo, ¿no? Esto de Sí. no sentirse libre. Mm. Y cuando estos niños, estas niñas se sienten que pueden ser partícipe, ¿no? Cambia totalmente la relación y la forma de estar en ese momento, digamos, de cuidado. Mm. Y eso también es algo que nos enseña la observación, ¿no? Sí. Tratar de pensar de que van a poder, que quizás nos están pidiendo otra cosa, porque si está incómodo, no quiere esa situación, es porque algo nos está diciendo. Nos está Claro. diciendo que no está cómodo o que no le gusta, ¿no? Y no ponernos como, que mira, me lo hace a mí, se pone, ¿no? Que a veces me lo está haciendo a mí y no quiere, no, no te lo está haciendo a vos, te está diciendo que capaz que habría que cambiar la forma y probar. Mm. Probar. Siempre digo, esto también es un proceso en que puede ir hacia adelante, pero también puede retroceder, ¿no? Uno puede ir probando y no Sí. siempre hay que avanzar. También no está mal retroceder y volver a lo que veníamos haciendo, ir probando de vuelta en un tiempo y así, Mm. ¿no? Sí. Eso también. Siempre podemos volver atrás. Mm. Siempre se puede volver atrás. Sí. Bueno, Dani, se nos está terminando como el tiempo, y Está que bien. habíamos pensado en realidad, es un tema que al principio no sabíamos si iba a dar para mucho, pero parece que da para mucho más, ¿no? Así que yo les súper agradezco, digamos, a todos los que estuvieron Sí. participando del otro lado, con esos mensajes tan bonitos que siempre alientan a que uno continúe por este camino Mm. y que quiera seguir, ¿no? Interactuando, difundiendo, transmitiendo, todo esto. Vale. Así Muchas que muchas gracias, gracias Dani, otra vez, me encanta charlar con vos, es como sí, encontrarnos, nos falta un es montón para encontrarnos, pero bueno, es una forma también de verdad. encontrarnos a través de la virtualidad, ¿no? Así que, Genial. bueno, Muchas gracias por siempre estar como abriendo estos espacios. Me encanta a mí. Creo que todo lo que tú haces a través de juego y crianza es un tremendo aporte y generar estas instancias de conversación, además de que nos permiten encontrarnos y volver a hablar de estos temas que tanto nos interesan, podemos llegar a hartas personas, así que muy feliz también de poder participar. Mm. bueno, entonces, Sí, Ivane. Besitos. ¿Qué pasó? sonó el teléfono. Eh, Como música de bueno, cierre. la música, obvio, esto es así, con música y todo, ¿qué te pasa? Dale, no, Bueno, beso enorme y cosita mía. hasta pronto y éxitos con Runcum. Ah, para ti Chao. también. Besito. Chau. Chao.